Pero antes quiero contarles que también pasó una situación que con Peter Sumilogo, que no lo voy a decir por no exponerlo, pero que también tiene que ver con la soberbia. Cuando nosotros queremos ayudar, queremos que la otra persona mejore y actuamos con soberbia de amor, pero que soberbia al fin, cuando queremos cambiar al otro porque juzgamos que lo que está haciendo no está bien, pero nosotros no podemos juzgar porque siempre lo hacemos con nuestra vara, ¿no? No quiere decir que aceptemos todo, pero sí podemos decir, en la dimensión de mi honestidad es esta, la dimensión de mis valores es esta, pero no querer arrastrar al otro a esa dimensión, porque si no hacemos soberbia de amor. Y es soberbio el fin. Aunque sea encubierta, porque sea por algo que nosotros pensamos que es loable, que es bueno. Bueno, hola gente, humus ya al final de lo que representó la gula. Lo que puedo decirles que no ha sido nada fácil estos tránsitos y no es para asustarlos. Al contrario, es para entregar herramientas. Si bien fueron las más difíciles, también fueron las más reveladoras, las más sanadoras. ¿Y por qué digo que fue tan difícil? Porque así como en la lujuria fue la palabra clave, el soltar, en la gula propiamente dicha, en la que estamos en este momento, tiene que ver con administrar la energía, es salirse de ciertos lugares que hay que cambiarlos, y eso es lo que más nos cuesta. Y darse cuenta es todo un camino, pero salir de ese lugar, cuando no lo hacemos, terminamos enfermando. Y si no nos damos cuenta con la razón, el cuerpo nos habla. Y mi cuerpo me estaba hablando. Y también tiene que ver con los que les gusta la numerología, en uno de esos momentos en los que me tuve que internar, pero antes tenía que pasar por la doctora, veo que era la sala 5. Pero también cuando me interné de emergencia, la salita de emergencia era la sala 5, y caí la cuenta que yo estaba en el renacimiento, ¿no? Había pasado los 52, que es todo un ciclo. Los mayas decían que era un nuevo renacimiento porque la luna estaba en la misma posición de nuestro nacimiento. Pero también era crisis, porque en un nuevo renacimiento tiene que caer ciertas estructuras, tiene que haber cambio, porque crisis en realidad es cambio, pero cuando nos resistimos, eso se endurece y se queda reflejado en los síntomas emocionales que después van hacia nuestro cuerpo. Y allí comienza mi entendimiento, del por qué me estaban sucediendo todas estas cosas. Porque muchas veces hablamos hacia afuera, pero no lo aplicamos hacia nosotros mismos. Por eso hay que estar atento a los consejos que damos, porque los consejos que damos en realidad es para nosotros mismos, porque la situación del otro es diferente a la nuestra, nuestro pensamiento es diferente al del otro. Su forma de transitar es diferente, pero cuando damos consejo, en realidad lo estamos dando nosotros mismos. Y nunca me había fijado en todos estos síntomas y enfermedades que había tenido, cuál era su biodescodificación. Humo bajo un yají transitando desde el corazón. Fue mucho lo aprendido en estos tránsitos, muy movilizadores, y no es para asustarlos, pero fue la gula la más difícil, porque al trabajar la gula se mueven otras como la soberbia, como la pereza emocional, porque
Así como en la lujuria la palabra clave es soltar, haciendo los procesos emocionales correspondientes, en la gula y la soberbia tenía que ver con la intensidad, ¿recuerdan? Que estar siempre en la cresta de la ola nos puede llevar a límites, el perfeccionismo que nos hace maestro del control y que a veces negamos nuestra vulnerabilidad para ser fuertes, a veces es para demostrar que somos mejores y tener en cuenta que para ser mejores muchas veces tenemos que empequeñecer al otro. Entonces lo principal de la soberbia es que no tenemos que demostrar nada porque el espíritu es simplemente es. ¿Y por qué les dije que fue para mí el más difícil? Porque hay un darse cuenta de las situaciones y a veces o la ocultamos o tenemos miedo o no la vemos, pero llega un momento que hay que darse cuenta y ahí es cuando actúa el cuerpo, es cuando comenzamos a enfermarnos. Pero además me di cuenta que en mi caso, para los que les gusta la numerología, cuando estaba antes de internarme en una sala, me di cuenta que era el número 5, pero no solamente fue ese número que me llegó, sino también cuando me internaron de emergencia, el box era el número 5. Y me di cuenta que yo estaba en 55, si bien estaba transitando los 56, y es crisis, el 5 es crisis, porque es cambio, porque en definitiva crisis es cambio, es la oportunidad de cambio, es el caos. Y como había pasado ya los 52, que es un renacimiento para los mayas, cada 52 años la luna está en la misma posición de nuestro nacimiento, por eso dicen que es un nuevo renacer, y en ese nuevo renacer tienen que caer antiguos dogmas, tiene que haber una limpieza para ese renacimiento. Y era una crisis que yo estaba viviendo, una crisis encubierta, que no me daba cuenta racionalmente. Y así fue como me enfermé de muchas cosas. Tuve una gripe muy fuerte, que si bien todavía no era tiempo de coronavirus, yo pienso que pudo ser, porque tuve como 2 meses luego de recuperarme de la gripe, no solo atacada de los bronquios, sino que estuve como 3 o 4 meses que me agitaba al caminar. Y el virus, en definitiva, es miedo. Los bronquios es ira retenida. Y no me había dado cuenta, siempre estoy dando consejos sobre que estén atentos a sus síntomas, pero yo no lo había hecho. Y hay que estar atentos que cuando nosotros damos consejos, los consejos en definitiva son para nosotros mismos, porque la realidad, porque la posición del otro es diferente a la nuestra. Pero nosotros los damos a partir de nosotros mismos, y si estuviéramos atentos a eso, nos iría mucho mejor cuando damos consejos a los demás. Otra de las cosas que tuve fue hipertensión, entre comillas, porque sabemos que ahora ha cambiado el tema de la presión, pero esa vez había tenido más de 20. Me vino una rara enfermedad, no sé si es enfermedad, que es apendangitis. Me dijo el médico que de cada 100 un loco se lo agarra. Me tocó a mí. Y en la cumbre de todo esto fue el corazón, donde me declararon con atontamiento de miocardio, con arterias tapadas, por lo tanto estaba en peligro de vida. Y les cuento todo esto porque cuando miro la biodescodificación, luego de haber podido sobrellevar todo esto de la mejor manera, no solo de la mejor manera, sino de la mejor magia que tuve, que fue el amor. Porque lo trascendental me venía a mostrar muchas cosas.
Pero vamos por el principio. Quería contarles una historia que yo digo aparte, pero que no es tan aparte. Luego de la cosecha, luego de toda aquella confusión, aquella burbuja de amor que nos unió con Pitia Yumi Lobo, me encuentro con un hombre que yo sentía que con su abrazo me traspasaba. Por lo tanto, comencé a estudiarlo para ver de qué manera lo alejaba, porque no me quería sentir vulnerable. Entonces me di cuenta que todas aquellas palabras de amor que le había dicho a Pitia Yumi era para alejarlo. Porque recuerdo que una sobrina me dijo, tía, ¿cómo puedo conquistar a este chico? Le digo, no le vayas a hablar de amor. Le hablas de amor, lo espantás. Entonces me estaba dando cuenta de que yo rechazaba cuando alguien traspasaba, cuando un hombre traspasaba mi ser, porque no me quería sentir vulnerable. Recuerden que en la gula se negaba esa parte humana. ¿Y por qué les cuento esto? Porque me voy a saltear lo de la apendicitis y lo de los bronquios, pero cuando estaba internada en una profunda meditación, en una sala VIP que me tocó, porque no había otra sala, estuve mucho tiempo para meditar. Y en un momento dado en que estaba en crisis nerviosa porque no sabía lo que me pasaba, había estado en estado de pánico, me daban como una especie de nitroglicerina, tuve un sueño donde esta persona que yo avasallé me señalaba el corazón. Y ahí me di cuenta que yo estaba enojada porque estaba enferma. Que decía que entonces yo había mentido a todo el mundo cuando les decía que estuvieran atentos a sus síntomas, porque si yo tenía todo tan claro, ¿por qué me enfermaba? En realidad no lo tenía tan claro. Y empecé a darme cuenta que si yo soy sensible a ciertas cosas que suceden es porque soy vulnerable, entonces soy exquisitamente humana. Y no hay que confundir debilidad con vulnerabilidad. Nosotros trabajamos con María Noel con niños. Si hubiéramos sido débiles, no hubiéramos podido. Pero fuimos vulnerables y pudimos ser empáticos y saber lo que necesitaban, y lo que más necesitaban era afecto. Entonces, cuando acepté mi vulnerabilidad, acepté todo lo que me estaba pasando y me abracé a ello. Y me pude dar cuenta que estaba sufriendo el síndrome del nido vacío, porque todas esas síntomas como la hipertensión, la apendicitis, los bronquios, tenía que ver con la familia. Entonces yo no quería darme cuenta que ya mis nietos eran grandes, ya podía ser en ese momento hasta bisabuela, y yo quería seguir poniendo límites, como cuando eran niños, como cuando mis hijas eran niñas. Y recuerdo que en una discusión que había tenido justamente con María, y yo me voy para mis piezas, y me llega un mensaje de Andrés, que estaba enojado conmigo porque yo había sido especie de mamá Cora con él. Y me di cuenta y que vi gestos en María que me recordaron a mi madre. Y me di cuenta que ella nunca pudo dejar de ser madre, porque cuando su mamá quedó inválida, ella tenía 8 años y era la mayor. Y después también, además de haber criado a sus hermanos, crió a muchos de sus sobrinos. Después vine yo, mi hermano, y después vinieron mis nietas, mis hijas. Y ella quería ser la madre de esas nietas. Pero me estaba dando cuenta de que yo nunca había podido dejar de ser madre. Porque María Noel había tenido sus hijos
cuando era muy chiquita, tenía 15, así que fue la razón en la que yo me tuve muchas veces que hacer cargo y poner esos límites. Entonces yo no podía dejar de ser madre. Tenía muchos hijos que no eran los hijos de la sangre. Entonces me di cuenta que todas esas actitudes, de esos abrazos de las chicas, era el abrazo de mi hija que también se había ido y que yo estaba sufriendo eso. Ya mis nietos eran grandes, ya mis hijas tenían sus propios valores, eran ellos que tenían que tomar el timón de su vida, eran sus hijos que le iban a enseñar a poner límites. Me di cuenta que cuando yo me enojaba mucho con mis nietos, cuando le alzaban a la voz a su mamá, tuve la suficiente fortaleza para ser sincera conmigo misma y darme cuenta que alzaba mi voz no solo por María, pero también por una mamá que estaba herida. Entonces, ahí se puede ver las sombras de las caridades. Y de salirse de los lugares. Las abuelas son abuelas, los papás son los papás. Y darme cuenta que ya ellos tenían su vida, que ya no necesitaban de mis consejos. Eso me estaba haciendo que yo me enfermara porque no me estaba dando cuenta. Así que decidí irme a vivir a Valledén, no para huir, sino para moverme de ese lugar que había estado tantos años como mamá. Y hoy me doy cuenta que, y por eso quiero ayudar a otra abuela, que no sea madre, porque se evita disfrutar a sus nietos como lo que realmente son sus nietos. Si bien yo los disfruté porque salíamos juntos, íbamos a campamentos, Luciano, mi nieto, se quería ir a vivir conmigo a Parque del Plata. Claro, después cuando llegan cierta edad no solo se separan de las abuelas, también de sus padres, pero no los disfruté del todo, porque siempre hice una función que no me correspondía y no quería volver a repetir el patrón de mi mamá. Así que decidí irme para el Valledén. Y con respeto al corazón, porque yo digo que a mí lo que me salvó fue el amor, y fue la magia, y fue la fe, y fue rendirme a esa vulnerabilidad, porque había soñado que una voz me decía que tenía que comer cacao y que me tenían que hacer fuegos, y así lo hicieron. Todos me hicieron fueguitos con una piedra de cuarzo, algunos. Cuando miro en internet el cacao para qué servía, y era alimento de los dioses, servía para la circulación. Así que inmediatamente dije, bueno, y así llamé a todos para que me hicieran fueguito. Cuando ya me estaba poniendo en la camilla, le pregunté a la doctora si había algún margen de error y me dijo que no. Y en eso me cae un mensaje de Pitiayumi Lobo. Él iba a hacer una caminata por mí en promesa y me avisaba que había encontrado un lugar que habíamos buscado siempre, que se llamaba la cueva del Indio Isidoro. Y entonces ahí yo misma me di cuenta y tuve fe que yo no iba a tener nada. Y me fui muy tranquila al quirófano. Le había dicho a Mónica si me iba, si me sentía mucho dolor, si me iba. Me dijo, no, quédate acá, quédate. Sentí el dolor, pero era tan grande cuando me pasaron el estén por el brazo que me fui al valle a caminar con Pitiayumi. Hasta que empiezo a sentir unas voces lejanas de los médicos contrariados diciéndome, señora, usted no tiene nada. Les cuento cómo es transmutado lo que llamamos control
Me di cuenta que todo aquello que tiene sombra tiene luz, por lo tanto debía hallar su verdadero sentido, pero no lo aprendí hasta no vivenciarlo. Antes estaba la órbita neutral de mi dialéctica, es decir, a través del razonamiento, exponer argumentos, y que todo era dos caras de la misma moneda. Mi control se basaba en que todo fuese armonía, hasta que caí en la cuenta que si para alcanzarla era necesario atravesar estrés y ardores de estómago, era un autoengaño, algo así como una vasija que se nos rompe y tratamos de arreglarla, tapando las grietas con yeso y pinturas. Aparentemente está sana, pero la grieta está allí. Un buen alfarero la reconstruiría nueva, o mejor aún, como hacen los japoneses, kintsugi, el arte de hacer bello y fuerte lo frágil. Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada, rellenando las grietas con oro. Creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Comencé a darme cuenta que las veces que me equivocaba, la frustración no era la condición a cargar, sino a comprender que en estos momentos estaba en un profundo cambio. Después de todo, si no transitaba en el rencor, si no me hubiese comido las manzanas, ¿cómo me hubiese dado cuenta de mis debilidades para hacerme más fuerte? Entendiendo fuerte como sinónimo de medicina y poder como sinónimo de posibilidades. Comencé a comprender que si bañaba mis pies y los de mis amigos siempre con flores, ¿cómo saber las actitudes al subir escarpadas cimas? Comprendí que no se presenta lo que queremos, sino lo que tenemos que aprender. Aún se escuchaban las voces que me decían control, control, control. Comprendí que fluir no era volarnos como marionetas sin cabezas, sino fluir con el todo, y el todo está por supuesto también los vínculos. Y eso que llamaba control transmutó en cuidado, y comencé mi camino de guerrera, que es aquel que las murmuraciones ya no le empequeñecen. Es porque nos han engañado, no tener expectativas, no mirar hacia el futuro, no tener sueños. Y el control se volvió ahora como las frutas que pongo a cocer para hacer mermelada, que luego fluyen en el fuego. El control es el cuidado y los sueños sagrados es la base por donde discurre luego el fluir. Y que el caos no es algo oscuro, sino el lugar necesario donde saldrán todas las formas posibles. No sé dónde más llegaré en esta transmutación, pero camino más liviana y enamorada de la magia. Bueno, y por aquí me quedo en el tránsito de las 7 doncellas. Y quizás ustedes me pregunten, pero ¿y los otros tránsitos? Como es la pereza, la envidia, la ira. Bueno, en realidad, al trabajar la lujuria, que su palabra clave es soltar, haciendo los procesos emocionales correspondientes, la gula, que tiene todas esas adicciones, que es administrar la energía, pero también es salirse de ciertos lugares de victimización, pero para eso comprender de dónde nace esa víctima, hace que empecemos a trabajar la pereza emocional. En cuanto a la envidia, cuando empezamos a darnos cuenta de nuestros dones, es cuando esa energía que es muy destructiva también comience a movilizarse. ¿Qué es la envidia? Es cuando no vemos nuestra luz y alguien que tampoco la ve nos la roba. Y la mejor forma de protegernos de ella es ver nuestra luz y nuestros dones. Y la ira es mucho más que el enojo. Y a veces ocultamos el enojo. Y el enojo hay que sacarlo, pero sabiéndolo gestionar, sabiendo ser esa carta de la fuerza, de que el dragón lo cabalguemos nosotros. ¿Y qué pasa cuando escondemos el enojo? Se va cristalizando y es como un volcán escondido, que cuando alguien nos refleja o en una situación nos refleja ese lugar donde está nuestra sombra, porque sombra no es ser algo malo, sino a veces son cosas que tenemos reprimidas, ocultas y que no las sacamos a la luz. Pero cuando alguien la refleja, sale la ira. Que no queremos ver esas situaciones de dolor porque, bueno, estamos en la pereza y en realidad lo que hacemos es ir formando ese volcán.
Por eso cuando alguien nos muestra la grieta, siempre tenemos que estar agradecidos porque es la oportunidad de salvarnos, de rescatar nuestra alma. Así que ahí vete y nos estamos viendo.